¿Qué tal, Carmen? ¿Qué tal, ¿Qué Pablo? tal, José? Buenas tardes. Buenas tardes, José. Bien, un nuevo hecho de violencia protagonizado por adultos en un ámbito escolar, donde, bueno, también participan adolescentes, estudiantes. ¿Qué Qué le está mirada, ¿no? pasando? Qué ¿Qué le está mirada. pasando a Ujú. la gente que resuelve estas situaciones de esta manera? Este, wow, qué temazo, ¿no? Mm, Eh, Esto es algo, digamos, policausal, ¿no? Tiene policausalidad. El tema de la juventud, hablando de los adolescentes fundamentalmente, es una problemática que estamos viendo permanentemente, digamos, pensando en el Instituto Austral, que es receptor de trastornos mentales importantes. Bueno, lo que hemos visto, venimos viendo, creo que esto lo hemos charlado en otra oportunidad, un incremento cualitativo de la demanda por parte de menores de 18 años, ¿no? Fundamentalmente de adolescentes, bueno, adolescentes, púberes y adolescentes. Eh, A ver, para alargar, porque esto de la multicausalidad uno podría entrar por muchos lugares. En principio hay que pensar en la etapa de la adolescencia, que es una etapa de transición fundamentalmente entre la infancia y la adultez, que como su nombre lo indica, adolescencia significa adolecer. mm, Es decir, es un padecimiento, y no solamente para el adolescente, sino también para los padres. Es decir, Sí. es una etapa muy difícil para cualquiera, por más que haya sido una buena infancia, que haya sido una familia con buenos vínculos, donde no hay agresividad, bueno, hay algo que ocurre durante la adolescencia en donde aparecen aspectos, digamos, de la condición humana eh, que, bueno, llamamos como los restos del sadismo infantil, ¿sí? Hay aspectos sádicos en la adolescencia. Eh, Como manifestaciones antropológicas muy primitivas, ¿sí? Hay un texto que se llama El Señor de las Moscas, Mm. que muestra qué es lo que ocurre cuando un grupo de chicos eh, naufragan en una isla, y lo que ocurre es que terminan, se termina organizando una especie de sistema donde el más fuerte claro, es el se que impone. maneja todo, y con un alto nivel de sadismo termina, bueno, la historia maltratando a un chico más gordito, que es no como el equivalente al bullying, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que es una etapa en donde el ser humano necesita muchísimo acompañamiento por parte de los adultos, ¿no? La mirada adulta. Eso me parece fundamental, ¿sí? Ahora, otra parte del diagnóstico tiene que ver con el momento actual, que está marcado, por un lado, por todo lo que trajo la posmodernidad, el fin de las ideologías, etcétera, ¿no? Como que empieza a incorporar o a generar un fenómeno de tipo anómico, es decir, falta de ideales, ¿sí? La pandemia, con que todavía ni tenemos idea de todo lo que nos generó la pandemia, Ujú. y una especie a partir de eso como de profundización de la anomia. Porque trabajando con gente adulta, uno lo que ve, digamos, pensando en la mamá o el papá, en general lo que vemos es que una gran parte de la población, las familias son monoparentales, en general a cargo de las madres, de las Ujú. mujeres, eh, en un contexto, por eso digo, post-pandémico, donde se instaló de una manera cualitativa y yo diría siniestra todo lo que tiene que ver con la virtualidad. Es decir, si vamos sumando estos elementos, anomia, adolescencia y adultos que quedan como confundidos, qué es el límite, hay que ser amigo, cómo Claro, se cría sí. en esa etapa, y bueno, se puede entender una cantidad importante
desencuentros, de agresividad, pero creo que tiene mucho que ver, más allá de los casos particulares, donde puede haber algún tipo de problemática personal de una madre. Creo que es una problemática que excede, digamos, a los individuos, sino que nos está tomando de una manera masiva, por eso la agresividad que se ve. Claro, Bueno, a ver, si uno piensa en el discurso a eso iba. actual Al de discurso los violento que estamos adultos, recibiendo, no de ahora exacto, solamente, ¿eh? exacto. A Desde ver, hace tiempo. exacto. Es decir, si yo, bien, justamente eso, Carmen, es el punto. Si yo hago esto de la posmodernidad, el fin de las ideologías, que tiene que ver con la falta de ideales y por lo tanto decir la verdad o no da lo mismo, si yo, como ejemplo, ¿no? Sin cuestión política, Menem dijo, cuando le preguntaron por qué dijo una cosa y bueno, después hizo otra, dijo, y bueno, porque si decía lo que iba a hacer, Claro, no no me me votaban. votaban. Digo, tomamos esto, ¿sí? Mm. A mi juicio, en el momento que lo vi, yo pensaba que iba a haber un juicio político. Digo, mintió para ganar, ¿no? Pero bueno, eso pasó y eso habla de un fenómeno de anomia en la cultura. Este momento en donde el presidente puede no saludar, darle la espalda a A la su gente del vicepresidente. Congreso, donde puede hablar de mandriles y de, no como una manera, porque es un momento de crueldad. Yo lo que observaba, o lo que yo observo personalmente, es que hay una crueldad, hay como un sadismo. Y el sadismo, por otro lado, de una manera muy que yo la verdad que nunca vi, es como aceptado como algo natural. Se naturaliza la violencia y se manifiesta en todos los ámbitos sociales. Exactamente. Y, Si uno tiene un padre violento, agresivo, y bueno, uno no puede pretender que ser una persona pacífica. Está bueno tomar conciencia de esto y modificar, pero creo que también tiene mucho que ver con esto. Por eso la desorientación por parte de los adultos que están a cargo de los chicos, de cómo más allá de enseñarles, ¿no? Educarlos en el sentido de la información, cómo hacer para contenerlos, ponerle límites. Es un momento en ese sentido Claro, muy pero complejo. está bien, pero me parece que vamos a tener que buscar la forma de revertir esta situación porque si no vamos a volver al palo y a la flecha, ¿no? Totalmente, Carmen, totalmente. En ese sentido, a ver, por un lado creo que esto que estamos haciendo nosotros como transdisciplinariamente, ¿no? Periodismo con un especialista en salud mental comunitaria. Sí, generando conciencia, porque acá el tema es tomar conciencia del problema. Si uno no tiene conciencia de la enfermedad, no va a poder explicarle al médico, ir al médico para ver cuál es la solución, pensando que acá hay una psicopatología de masa, por llamarlo de alguna manera, o psicosocial, ¿sí? Porque para mí lo hay, ¿no? En el sentido que es una especie de fenómeno psicopático, sociopático o perverso en la cultura actualmente, ¿sí? Especialmente en las grandes urbes, ¿sí? Y hoy con el tema de la tecnología llega a cualquier lugar, puede llegar al norte neuquino, puede llegar a cualquier lugar, digamos. Y ni Hoy hablar de la inteligencia artificial, que mucha ni gente hablar decide de la su vida inteligencia consultándole artificial. a la inteligencia artificial. Sí, No, este, te quería sumar que, bueno, mientras estamos en la entrevista, estamos viendo las imágenes de esta situación de Violenta. violencia que hubo ahí en el EPET de Plotier, en la EPET 19 de Plotier, y está esto, ¿no? Vos recién hablabas de la tecnología, ¿no? Esto se graba, hay chicos o adultos que mientras están peleando, ¿no? Adultos y claro, adolescentes, se filma, se viraliza, se sube a las redes y bueno, claro, esto también, digamos, hay una violencia como comunicación, ¿no? totalmente, Pensarlo de Carmen, esa manera. totalmente, totalmente. A ver, el bullying, pensando en el bullying, ¿no? Cuando yo era chico,
o capaz que cuando vos también, Pablo, eras chico, seguramente, pensaba en el bullying, o Carmen, vos Sí, el también, porque el acoso, bullying Carlos, está... sí. eh, el buleador tenía que poner la cara y el cuerpo, ¿sí? Y digo, porque había que animarse, de repente capaz que se encontraba con un tema, ¿sí? Actualmente, el tema del bullying cibernético, este bullying, digamos, donde yo puedo impunemente del anonimato bullear a alguien que recibe y que todo el mundo se entera, es de un orden mucho más siniestro. Sí. Mucho más Y cobarde también. cobarde, por supuesto, pero por otro lado, genera un nivel de malestar, de desesperación, de angustia. Digo porque lo vemos, porque muchos de los chicos que vemos son chicos bulliados. Y no tienen y no tenés forma de... ¿Cómo haces para defenderte? Y por otro lado, se genera un fenómeno, aparte pensando en la edad, de psicología de masa, en donde todo el mundo, es como que los chicos terminan grupalmente metiéndose en el grupo buleador para formar parte del grupo sería dominante. Como cuando la gente va a la cancha, Sí, que empieza se su potencian, identidad claro. y puede decir cualquier cosa. Sí, 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 sí. Entonces, es un tema muy, muy, muy importante, y pensando en la pregunta de Carmen, ¿cómo se aborda esto? Que, bueno, en principio estamos haciendo un trabajo muy interesante con Cal Salud desde el año pasado, trabajando en colegios y un club en Plotier, trabajando con los chicos, ¿sí? Hay, hay métodos para que se llaman de prevención a través de la psicoeducativa, ¿sí? Porque en última instancia son jóvenes, un chico buleador todavía no es un psicópata o un perverso. No. Estamos en un momento en donde todavía se pueden generar abordajes para modificar esa forma. Claro, Nadie fue santo en su no, no, Sí, no, adolescencia. sí. por supuesto, pero convengamos también que el chico va a repetir o va a imitar lo que ve en la casa. También. El tema de la Eh, burla, el tema de la violencia, el tema de la falta de respeto, del insulto fácil. Es verdad, pero bueno, esto quizás está siendo escuchado en algún hogar, y algún adulto está escuchando y tomando conciencia, y que invite a modificar, pensando en la importancia de Ojalá, este tema, ojalá. que, bueno, capaz que tendría que ser así como eh, toda emisora tiene su momento para hablar del clima, bueno, toda emisora hablando de temas vinculados a la salud mental de la Claro. Es que población, a los claro, que, vínculos que en la eso, población. a eso se apunta cuando se hacen este tipo de notas, Exacto. ¿no? Sí, sí, No al sensacionalismo de lo que por supuesto. ocurrió, sino a buscarle una solución al Y, tema. y bueno, pero Carmen, yo pienso que en la medida que esto se replique y que pueda ser un tema no porque de repente ya ocurrió algo, sino un tema constante, ¿sí? Sí, Bueno, esto ayuda, esto colabora que muchísimo esté en la y agenda, genera claro. conciencia. El otro día, hace unos días atrás, también hubo imágenes en un partido de la Liga de Fútbol de Neuquén, aquí en la ciudad de Neuquén, un partido de reserva, ¿no? Entre Eucalipto y Maronese, que uno de los jugadores, que no debe tener, que debe tener 18 años, 19, no sé, Y 20 son todos muy años, chicos, sí. atacó al árbitro luego de ser expulsado, digamos, lo agarró a piñas, porque, bueno, lo había expulsado seguramente por alguna jugada violenta, y la reacción fue pegarle al árbitro que había expulsado, ¿no? Que le había mostrado la tarjeta roja, ¿no? Digamos, Sí. esto va... digamos, me parece que hay que abordarlo, y por eso, bueno, la consulta con José Lumerman, ¿no? Y que lo Con el vamos a seguir psiquiatra. charlando, Sí, sí. porque creo que es como dice José, tiene que ir entrando de a poco, así como empezó entrando la violencia, Ujú. tiene que empezar a entrar poco la La antiviolencia, ¿no? antiviolencia, La, eso. la comunicación, la empatía, Ujú, el ujú. diálogo.
Así que bueno, José Lumerman, como siempre, un gusto poder conversar, analizar estos temas bueno, que nos interpelan y abordarlos de esta manera con el conocimiento, ¿no? Te mandamos un fuerte abrazo y bueno, seguramente te seguiremos convocando para analizar estas situaciones de la vida Bu- cotidiana. Bueno, yo, Pablo, les agradezco a ustedes. Y una sola cosita que decir. Sí, En relación a esta inquietud, esta preocupación y esta angustia, digamos, que ustedes comparten conmigo y seguramente con gran parte de la población, un poco el planteo de mi humilde lugar de médico es, en la medida de que esta temática sea puesto en la agenda de todos, se puede revertir. bien, Ujú, tal perfecto. cual. Y tienen que ser todos, me refiero, la sociedad, el gobierno, las Exacto, instituciones, de la iglesia misma, ¿no? exacto. Así que bueno, vamos a ver si nos arremangamos y nos ponemos a trabajar. Ok, Gracias, Abrazo, José. José. un abrazo, Abrazo. chao. Hasta Chao, chao. luego, buenas tardes.